En 48 horas, las muertes por COVID-19 en Pichincha aumentaron un 83%. En Quito hubo 28 defunciones en un solo día. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Juan Zapata, director nacional del ECU 911. Juan, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Un placer saludarle a ustedes y a la audiencia. Juan, preocupa mucho a los capitalinos los decesos por el virus en toda la provincia en general, en Quito también, porque según entiendo, desde el jueves 14 de mayo se reportaron 114 y ya se reportaron, 200, subieron 83.33% en solo 48 horas. Eso es un avance del número de muertos que preocupa. Bueno, efectivamente nosotros hemos generado un puesto de mando notificado aquí mismo en el ECU 911, que es el tema de todo lo que es la gestión sanitaria. Parece que tenemos un problema con la comunicación, Juan, no le podemos escuchar muy bien. Parece que la conexión no es muy buena con la llamada. No sé si podemos mejorar la comunicación, por favor. ¿Me escucha ahí? Ahí le escucho mucho mejor. Parece que estaba moviendo su micrófono. Entonces, lo que le indicaba Gisela, nosotros hemos generado inclusive un puesto de mando unificado para lo que es Quito, acá en el ECU 911, con toda la respuesta y los recursos de la red de salud. Nosotros como ECU 911 también estamos recibiendo el apoyo del municipio de Quito a través de ENGIRS para lo que es levantamiento de cadáveres. Es decir, como entidad articuladora, lo que nos corresponde es estar preparados justamente con la respuesta de recursos si es que las condiciones en la ciudad de Quito se incrementan. No tenemos, obviamente, la curva, tanto en el tema de COVID como el tema de gestión de sanitaria, no tenemos las mismas condiciones que lo que tuvimos en Guayaquil, así es que es un crecimiento, pero absolutamente no exponencial, es un crecimiento, digamos, hasta cierto punto, no rápido, es decir, lento, pero tenemos que estar absolutamente listos y disponibles con todos los recursos que se necesiten, por si usted sabe que las condiciones pueden cambiar de un día a otro. Por eso siempre hemos hablado de una corresponsabilidad ciudadana. Muchos de las ciudades o de los países que volvieron a medidas restrictivas severas es justamente por incumplimientos ciudadanos. Entonces, en ese sentido también tenemos que pedir la colaboración a toda la ciudadanía. Otro tema que también preocupa es el tema de las personas que se desploman en la calle y que pues resulta, o al parecer, habrían estado contagiadas de coronavirus. Esas son denuncias que han llegado justamente a el ECU 911, es decir, esas cerca de 18 personas fueron reportadas al ECU 911 por gente que en la calle veía personas que se desplomaban de la nada y que al parecer pues era por la enfermedad. Bueno, Gisela, aquí tenemos dos casos. Nosotros los cadáveres que se han retirado en la vía pública son 6, los registros que nosotros tenemos, y absolutamente todos los ha retirado ENGIRS. En ese sentido, también hemos tenido una complicación que lo hicimos público el día viernes. Lastimosamente el 911 recibió ya más de 30,000 articulaciones de emergencias por personas en estado de embriaguez, es decir, por libadores. Muchos de esos casos, lastimosamente en Quito ocurrió aquello, de un ciudadano que en estado de embriaguez se quedó dormido en la calle. Claro, la gente se preocupa, se altera, llama al 911 indicando que es un posible COVID, entonces también hay que generar esas diferenciaciones. Nosotros nos tocó generar toda la respuesta con agentes de tránsito, Policía Nacional, las redes de salud e inclusive bomberos, porque manejamos un protocolo cuando hablamos de un posible COVID y se pudo determinar que esta persona estaba en estado de embriaguez. Es las cosas que a veces no entendemos también, es entender que articular 500 emergencias diarias desde que se dio la crisis sanitaria por temas de alcohol, complica también a las operaciones de emergencias que estamos desarrollando. Entonces pedimos a la ciudadanía, insisto, esta corresponsabilidad, porque no todos los casos que se vieron inclusive viralizados por redes sociales fueron temas de COVID, sino muchos de ellos fueron temas de alcohol. ¿Y estas personas no son sancionadas por esto? Usted mismo ha dicho que lo que se pierde en tiempo, en recursos, en
todas las articulaciones de los protocolos necesarios para justamente atender un caso que no sabemos si es COVID o no y que resulta siendo pues simplemente un borracho en la calle, eso nos afecta muchísimo. Por supuesto, inclusive Gisela, hemos tenido personas del estado de embriaguez que llaman al 911 a pedir un patrullero o un vehículo que les lleve a su casa, haciendo un mal uso de la línea absolutamente absurdo e incomprensible. En ese sentido, lo que nosotros aplicamos es la sanción que está prevista, que es obviamente la misma del incumplimiento al toque de queda, que es $100 de multa, y la segunda vez $400. Pero, por ejemplo, una persona, si está fuera de un horario de un toque de queda, se le puede aplicar ello. Pero no existe una determinación sobre las sanciones que hemos visto en tema de crisis sanitaria, el tema de la embriaguez en sí misma, sino es una corresponsabilidad inclusive ética, digamos así, de ciudadanos. Muchas personas han indicado si la solución es el toque de, es de generar ley seca. Y yo creo que todo compromiso ciudadano debe evitar la sanción o cualquier medida coercitiva, sino tenemos que entender que estamos enfrentando a una crisis sanitaria que al mundo le ha golpeado, no se diga a nuestro país, que también hemos tenido golpes fuertes, especialmente en algunas provincias. Entonces tenemos que generar justamente esa corresponsabilidad, mi querida Gisela. Es imposible entender que ciudadanos ayer a mediodía en la ciudad de Guayaquil, porque nosotros las 5.800 cámaras a nivel país vemos de todo, Gisela. Vemos cómo están libando con absoluta tranquilidad, inclusive personas dentro de la edad que se consideran vulnerables y tomando del mismo vaso. Entonces debemos entender aquello, que nosotros vivimos una nueva normalidad, que tenemos que aprender a convivir con este virus, pero con acciones de bioseguridad que vayan encaminados a la acción que hacen las instituciones, porque si no hay apoyo de algunos sectores de la ciudad, créame que la situación va a ser mucho más compleja de salir. Pero con lo que usted nos cuenta, pues tampoco se entiende muchas acciones como la que se toma en algunos municipios o cantones de la ciudad del Guayas, perdón, de la provincia del Guayas, en donde, por ejemplo, San Borondón, que es una de los cantones con mayor número de contagiados, ya pase de semáforo rojo al amarillo, cuando con esto que usted nos cuenta, cuando realmente la ciudadanía no se está comportando con obediencia ante las normas impuestas, y eso puede generar algo peor. No tanto así, Gisela, porque lo que se pretende con los cambios de semaforización es aperturar actividades estratégicas con protocolos y sobre todo con mucha responsabilidad y mucha disciplina, es decir, con bioseguridad. Por ejemplo, pongámonos solamente, perdón que ponga el ejemplo, pero de un centro comercial. A usted un centro comercial yo creo que le garantiza, obviamente como hemos autorizado con el 30% del aforo, con medidas de bioseguridad, que se generen contadores de personas, que el tema de comida solamente sea para llevar. Eso a usted le garantiza una atención controlada y segura. Es diferente a que se establezcan, por ejemplo, en la vía ferias en donde no se puede controlar porque es muy difícil hacer esos controles. Entonces, yo creo que hay que ver lo uno y lo otro. La apertura de semáforos es solamente el cambio de ciertas actividades con protocolos debidamente estructurados. Sí, pero por ejemplo, en el mismo cantón de San Borondón están pidiendo que se les autorice abrir restaurantes y con un protocolo. Les han pedido ya al COE y lo están analizando. Entonces, a veces la ciudadanía que vemos esto con mucha preocupación, decimos, bueno, en cantones en donde se ha comprobado que el contagio es muy alto, también hay que tener restricciones más fuertes, ¿no? Se supondría, porque esa era la idea, ¿no? Que los cantones que tengan menos contagios y que estén con menos probabilidades de crecer en contagios, pues puedan abrirse. Gisela, no olvidemos que nosotros tenemos una pirámide de toma de decisiones. En esa pirámide están el Ministerio de Salud con toda la información que tiene que entregarla, Registro Civil con toda la información especialmente de funciones, el ECU 911 con todo lo que es gestión sanitaria y con las incivilidades ciudadanas, es decir, las inconductas, que ahí están todos estos temas. Sobre esa base se triangula todo este tipo de información y se toman decisiones. Yo creo que hay cantones donde ya las curvas se están estabilizando. Lo que sí tenemos que entender es que la crisis no ha terminado y la pandemia sigue, por lo tanto hay que seguir teniendo medidas de distanciamiento social, es decir, tenemos que entender que esta nueva normalidad ya nos rige nosotros desde que tuvimos nuestro primer caso acá en el país, por lo tanto tenemos que aprender a convivir con este tema, pero con medidas
de bioseguridad. Por ejemplo, el distanciamiento social es fundamental, entonces hay que aprender a vivir con ello. Si salimos, la mascarilla es fundamental, el lavado de manos, el tema de la distancia entre persona a persona, porque no podemos tampoco encerrarnos todo el tiempo en un domicilio. Uh-huh. La ciudad del país también tiene que aprender a combatir, si bien es cierto, la vida es lo primero, pero tenemos que aprender a proyectar los datos también de una crisis económica, una crisis social y obviamente con una crisis sanitaria. Entonces, en ese sentido tenemos que entender que miren, tenemos buenos ejemplos. ¿Qué ha pasado con los planes pilotos de la construcción? ¿Qué ha pasado con las farmacias? ¿Qué ha pasado con inclusive la cadena alimenticia, que nunca se ha parado? Y no hemos tenido mayores complicaciones. El Ecuador no se ha sentido desabastecido. Entonces hay que aprender a hacer esas actividades con los aforos menores, con medidas de bioseguridad y en este caso ya con el distanciamiento social. Sí, definitivamente tenemos que empezar a abrirnos ya a esta nueva normalidad, ¿no? Y como decía el alcalde de Quito también la semana pasada, aprender a cuidarnos nosotros mismos, porque no podemos tener una autoridad atrás de cada uno para decirnos o recordarnos las medidas que debemos tomar para evitar contagiarnos. Ese es el sentido, Gisela, ese es el sentido, esa colaboración ciudadana, porque mire, es imposible poner un policía o un agente de tránsito al lado de cada conductor y aún así hay ciudades en donde el incumplimiento de la restricción vehicular es sumamente alto. Entonces hay que entender y hay que hacer una coparticipación y creo que ahí lo podemos decir que estamos trabajando en equipo. ¿Cuándo cree usted que Quito pueda pasar al semáforo amarillo? Bueno, nosotros hemos dado todas las pautas como COE nacional para que el COE metropolitano tome las decisiones, ya está en ellos. Guayaquil ha tomado la decisión del día miércoles. El alcalde estuve yo en la inauguración del centro de atención temporal en el Bicentenario. En su discurso, obviamente, él también entiende que hay que volver ya algunas actividades a retomarlas, pero con todas estas medidas, y ahí justamente él hizo este pedido, ¿no?, de que la ciudadanía es la responsable de su seguridad. Exactamente es lo mismo, es lo que pasa aquí en el ECU 911, Gisela. Nosotros damos todas las medidas de bioseguridad a nuestros funcionarios para que puedan estar en óptimas condiciones activando y articulando emergencias, pero ya la responsabilidad de ellos saliendo del ECU ya es absolutamente personal. Es igual cuando usted tiene que salir de su vivienda por su situación laboral o porque ya está en una institución permitida de actividad, hágalo con todas estas medidas, y si no tiene que salir, no lo haga. Porque también eso tenemos que tenerle en cuenta a la ciudadanía, que cuando cambiamos un color de semáforo no significa que todo el mundo tiene que salir a la calle, no, solamente los estrictamente necesarios y con esas medidas nuevamente de un distanciamiento social adecuado. Estamos de acuerdo, pero ¿cómo entendemos que San Borondón, Guayas, Daule se abran al semáforo, pasen al semáforo amarillo y Quito todavía no? Bueno, acuérdese, Gisela, que las situaciones de cada ciudad son totalmente diferentes, ¿no? Guayaquil inclusive realizó encuestas, ha hecho monitoreos, ha recibido toda nuestra información y obviamente sobre ese análisis, inclusive ellos tienen asesores en temas médicos externos que les han dicho todas las condiciones dan para un cambio y justamente un cambio de semáforo. Y justamente esa era la decisión del COE nacional, dar todas las herramientas para que los COEs cantonales tomen la mejor decisión en territorio en sus ciudades. Y yo creo que Quito va a ir por este camino. Yo estoy seguro que en estos próximos días también se hará una salida ordenada y responsable, sobre todo de actividades que tienen que volver. Ya la misma secretaria de Productividad de Quito el fin de semana nos pidió que vuelvan y el COE nacional autorizó 3 actividades importantes para la capital, que es el tema automotriz, textilero y maderero. Entonces, obviamente con protocolos. Esto significa que si la autoridad ya de productividad de Quito está pidiendo estos espacios, entiendo que ya muy pronto se pedirán los otros también. Esperemos que sí, y que como usted dice, pues la ciudadanía se comprometa a colaborar de la mejor manera, y eso es evitando salir si no lo necesita, o incluso tomando las medidas adecuadas de lavado de manos y de distanciamiento. Así es, Gisela. Esperemos que eso sea, y ustedes son fundamentales, los medios de comunicación. Yo tengo que hacer un paréntesis aparte. Creo que los medios han sido muy comprometidos en este tema, permanentemente están informando y están capacitando. Así que el nuevo horizonte a seguir es insistir a la ciudadanía en qué conductas nuevas tiene que asumir, especialmente ya en el distanciamiento social. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con el BID ya una herramienta para justamente lo que es el distanciamiento social a través de la videovigilancia y a través de sistemas IP. Cuando ciudadanos en aglomeraciones no cumplan con esta distancia, decirles por parlantes que por favor lo hagan. Esto es una medida preventiva, entonces todos tenemos que prepararnos para esta realidad que ya la estamos viviendo, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, Juan, por habernos acompañado. A las órdenes, Gisela, siempre a las órdenes. Un abrazo.